Este lugar se llama la Calzada del Gigante. Está en el extremo más septentrional de Irlanda del Norte y es conocido por estas extrañas rocas hexagonales. Hay más de 40.000 amontonadas en este pequeño pedazo de costa. Lo que las hace tan especiales es que son todas tan regulares y simples que a primera vista no encajan en este accidentado entorno natural. Estas misteriosas formaciones rocosas hexagonales han despertado la imaginación de trovadores y contadores de relatos. Pero su rara belleza es solo el principio de la historia, porque estas rocas son la prueba de que detrás de la naturaleza hay una fuerza geométrica oculta que la impregna y le sirve de sustento. Y si podemos descubrir cuál es esa fuerza, eso nos ayudará a explicar por qué las cosas tienen una forma u otra, desde el microbio más pequeño hasta la formación de estas rocas y la creación del propio mundo. Códigos secretos. Formas. Como matemático me siento fascinado por los números y las formas que veo a mi alrededor. Todo está relacionado, desde las abejas a las pompas de jabón, desde los trabajos manuales de nuestros ancestros hasta la imaginación de los grandes artistas actuales. Esas son las conexiones ocultas sobre las que surge el código. Un mundo de números abstracto y enigmático que nos ha proporcionado la descripción más detallada de nuestro mundo que jamás hayamos conocido. Desde que habitaran este lugar, hace 30.000 años, los humanos han intentado explicarse cómo pudieron emerger estas sorprendentes columnas hexagonales del fondo del mar de Irlanda. ¿Por qué tienen esa forma? ¿Y de dónde salieron originariamente? La leyenda dice que esta península fue una vez el hogar de un gigante llamado Finn McCool. Un día el gigante tuvo una discusión con otro gigante llamado Benandoner, que vivía a 80 millas al otro lado del mar, en Escocia. Primero intercambiaron algunos insultos y enseguida pasaron a arrojarse piedras. Y las cosas no tardaron en descontrolarse. Benandoner clamaba que si pudiera nadar bien, enseguida vendría a ajustarle las cuentas a Finn. Finn estaba tan furioso que empezó a arrancar grandes trozos de tierra y a arrojarlos al mar para crear una especie de senda por la que el gigante escocés pudiera venir a enfrentarse a él. Y ahí es donde estoy yo ahora, sobre el trabajo artesano de un gigante. Es una bonita historia, pero la realidad es todavía mucho más increíble. Porque lo que está escrito en estas rocas es la verdad absoluta acerca del universo. Una verdad que está igualmente escrita en todo el mundo natural.
Estos vergeles de California acogen una de las mayores migraciones de animales de todo nuestro planeta. Cada primavera, millones de abejas son transportadas hasta aquí para que ayuden en la polinización de los almendros. Unos cuantos miles de esos enjambres son propiedad de Steve Golding. Yo lo abro y tú echas el humo. Vale. Un poco más. Muy bien. Está muy duro. Y debo tener cuidado. Porque tengo que sacarlo, pero sin matar a la reina. Procuramos no matar a ninguna de ellas, pero aún menos a la reina. Si matas a la reina, te has cargado el enjambre. Es una de las maravillas del mundo natural. Es precioso. Los panales son una de las maravillas de la ingeniería de la naturaleza. Está lleno de miel. En ellos encuentran todo lo que necesitan. Un lugar en el que criar a sus pequeños y almacenar el alimento. Y está hecho enteramente de cera. Una sustancia tan costosa de producir que las abejas tienen que volar el equivalente a 12 vueltas a la Tierra para producir apenas medio kilo. Tiene aspecto de haber sido hecho por el hombre, de haber sido manufacturado. No parece que sea obra del mundo natural. La precisión y la exactitud de las líneas rectas es increíble. Sí, cierto. Es una maravilla de la ingeniería. Fíjate, son unos hexágonos perfectos. Sí, es increíble. Y el hexágono es una estructura muy resistente. Las abejas han repetido exactamente el modelo de las columnas de la calzada del gigante. Cada celda es idéntica a las demás. 6 paredes pegadas una a la otra en un ángulo exacto de 120 grados. Y cada abeja, en cualquier rincón del mundo, sabe cómo construir estas formas. Es como si el hexágono estuviera integrado en el ADN de las abejas. Ahí puedes ver a las abejas dentro de su celda. Es casi del mismo tamaño que sus cuerpos. Sí. ¿Utilizarán su cuerpo para calcular la geometría? Bueno, yo diría que esa es una observación bastante acertada. Conozco alguna otra clase de abejas que tienen el cuerpo más pequeño y el tamaño de las celdas de sus panales es más pequeño. ¿Y los hexágonos? ¿Por qué hacen hexágonos en lugar de alguna otra figura irregular? Los han hecho desde hace miles y miles de años. Nacieron para hacerlos. Lo saben por instinto, saben que esa es la forma que debe tener su casa. Pero hay algo más que el mero instinto en el comportamiento de las abejas. Hay otra razón por la que construyen hexágonos. Y para revelarla tendremos que valernos del lenguaje universal de toda la naturaleza, las matemáticas. La necesidad básica de las abejas es almacenar la mayor cantidad posible de miel utilizando la menor cantidad posible de la preciosa cera. El panal de las abejas es una asombrosa obra de ingeniería, pero ¿cómo han evolucionado hasta llegar a crear ese modelo hexagonal? La verdad es que no tenían muchas alternativas. Si uno trata de poner pentágonos uno al lado del otro, la verdad es que no encajan bien. Los círculos también dejan muchos pequeños huecos libres entre ellos. Si las abejas quieren producir una red de formas regulares que encajen perfectamente, solo tienen 3 opciones: o hacer triángulos equiláteros, o cuadrados, o si no, los hexágonos de las abejas. Siendo así, ¿por qué las abejas eligen precisamente los hexágonos? Veamos. Resulta que para hacer los triángulos necesitarían mucha más cera que para hacer las otras formas. Pero los hexágonos son los que necesitan la menor cantidad de cera. Es una solución matemática con la que se ha dado hace apenas unos pocos años. La matriz hexagonal es la solución de almacenamiento más eficaz que las abejas podían haber elegido. Aunque con una pequeña ayudita de la evolución, ellas ya lo descubrieron hace millones de años. El código de la naturaleza funciona y las abejas están sintonizadas con él.
No resulta difícil comprobar por qué la eficiencia es tan importante para las abejas. Después de todo, hacer cera es una tarea muy costosa. Pero ¿cuál será la razón para que el mismo modelo haya sido perpetuado en las rocas de la calzada del Gigante? Los procesos geológicos que las crearon tuvieron lugar hace miles de años. Pero para comprender qué ocurrió, nosotros debemos dirigir nuestra mirada a unas estructuras que tan solo duran unos pocos segundos. El jabón resulta ser todavía más fino que la longitud de onda de la luz. Es unas 20.000 veces más delgado que un pelo humano. Casi no existe. Quizá la cosa más fina que jamás hayas tenido ante tus ojos y que te haya proporcionado información sea una pompa de jabón. Tom Noddy es uno de los exponentes más destacados del arte de las pompas. Los distintos colores de una pompa se deben a los diferentes grosores de la película de jabón. Eso quiere decir que cuando ves las distintas tonalidades de una pompa, estás captando un mapa topográfico de su superficie. En la naturaleza todo es de la misma manera. Las pompas también tratan de economizar, de ser lo más pequeñas posible. Pero en su caso, además es que lo consiguen perfectamente. Una sola pompa lanzada al aire es siempre una esfera. A primera vista parece obvio que la pompa tenga que ser redonda. Pero, ¿qué hay de especial en una esfera? La esfera es una superficie que no contiene esquinas y es infinitamente simétrica. De todas las formas que una pompa podría adoptar, la esfera es una de las que tiene el área más pequeña, lo cual la convierte al mismo tiempo en la más eficiente. Y como a la naturaleza le gusta utilizar sus recursos eficientemente, hallaremos esferas allá donde dirijamos la mirada. La Tierra es redonda, porque la gravedad atrae a la masa del planeta y la acumula formando una bola alrededor de su núcleo. El agua crea pequeñas gotas esféricas. Su forma minimiza la cantidad de tensión superficial necesaria para mantener la gota unida. Y el mismo diseño esférico permite que formas de vida animales simples, como este plancton volvox, se desenvuelvan perfectamente en su medio. Pero no todo tiene forma esférica. Y puesto que las pompas son tan finas y flexibles, las podemos usar para crear otras formas. Una sola burbuja en el aire siempre recrea una esfera. Pero si dos de ellas se ponen en contacto, pueden ahorrar material compartiendo una pared común. Y eso es lo que hacen. Si pueden ahorrarse área superficial aprovechándose de su entorno, inmediatamente se adaptan. Entonces, si tenemos una pompa, la esfera es la forma más eficaz. Pero si añadimos más pompas, entonces la geometría cambia. En nuestro ejemplo tenemos 4 pompas y podemos ver que se tocan en un punto. Pero si añadimos otra forma en medio, no obtenemos una pompa esférica, sino un pequeño tetraedro. Tiene 4 caras, pero no son lisas, son partes de una esfera. Pero cada vez intentan adoptar la forma más eficiente para adaptarse unas a otras. Así que ahora que tenemos 6 pompas, podemos ver que en el medio ha aparecido un pequeño cubo. Las leyes de la naturaleza funcionan. El universo está siempre adoptando la solución más eficiente que pueda adoptar. Y si las hacemos estallar, las pompas vuelven a modificar su forma, hasta que volvemos a quedarnos con una esfera. No tiene otra alternativa. Lo increíble es que las soluciones posibles son casi siempre figuras geométricas puras. Eso es un dodecaedro. Es fantástico.
Y son pentágonos casi perfectos, ¿verdad? Es sorprendente. Apenas sí sobresalen un poquito. Eso es, sí. Entonces 12 pompas crean 12 caras. Y la forma más económica que pueden adoptar, con el mínimo consumo de energía, es un dodecaedro. Las pompas de jabón nos revelan algo fundamental acerca de la naturaleza, que es perezosa. Siempre trata de encontrar la forma más eficiente, la que necesita consumir menos energía y menos espacio. Y al parecer se rige por principios inalterables para encontrar esas soluciones económicas. Las pompas son muy dinámicas. Cada vez que una estalla, las demás se reordenan para asumir la forma más eficaz posible. La forma que implique un menor consumo de energía. El objetivo es minimizar el área superficial a lo largo de toda la estructura de pompas. Este es un hermoso ejemplo de una de las leyes fundamentales de las burbujas, la de que las tres paredes de una pompa se encontrarán siempre en un ángulo de 120 grados. Y estés donde estés, dentro de la espuma, la ley siempre se cumple. Pero si hacemos todas las pompas exactamente del mismo tamaño, una forma empieza a aparecer como por arte de magia. El hexágono. Y cuando tienes un montón de hexágonos unos al lado de otros, el modelo que aparece espontáneamente es el perfil familiar de un ordenado panal de miel. De modo que cuando nos encontramos con el mismo modelo en el corazón de una colmena, no está haciendo más que repetir una de las reglas geométricas fundamentales del universo. Los principios que observamos en las burbujas nos permiten explicar de dónde proceden todas las estructuras. Y son esos mismos principios fundamentales de la forma los que se pusieron en marcha, en un lejano pasado geológico, en la Calzada del Gigante. Hace 50 millones de años, antes siquiera de que nadie imaginara historias de gigantes, esta era una zona muy inestable. La actividad volcánica era incesante. La roca derretida se abría camino a través de la capa de piedra caliza que tengo bajo mis pies y se esparcía por la superficie formando un enorme lago de lava. Cuando se enfrió, el lago se contrajo y al reducirse se resquebrajó. Y al hacerlo, las hendiduras dibujaron el camino más eficiente a través de la lava, que resultó ser este modelo hexagonal perfecto. Y nos legaron este monumento al orden y la economía de la naturaleza. Es una maravilla de la ingeniería. El código se hace visible donde menos lo esperas y define la forma del panal de las abejas. Lo han hecho durante miles y miles de años. Nacieron para hacerlo. Y conforma el contorno épico de la costa del Ulster. No encaja dentro de este escarpado entorno natural. Finn McCool. Y también se nos revela en la perezosa eficiencia de una película de jabón. 20.000 veces más fina que un pelo humano. Esos códigos naturales son tan básicos que los artistas y los arquitectos se han apropiado de ellos para dar forma al mundo actual. Este es el Estadio Olímpico de Múnich, construido en 1972. Fue el escenario de una famosa victoria de la selección inglesa. Una victoria excepcional, puesto que ganamos 5-1 a Alemania. Es impresionante. Pero me llama la atención lo poco sólido, lo frágil que parece. Es como si una fuerte racha de viento se lo fuera a llevar. Posee todas las características que cabe esperar en el mundo natural. Es una estructura muy elegante, pero transmite cierta sensación de fragilidad. Parece más una telaraña que una estructura humana.
En 1972, o sea, en la era anterior al computador, era realmente difícil construir una estructura como esta. La distribución de las fuerzas que actúan sobre esta techumbre es una tarea increíblemente complicada. Habría sido prácticamente imposible calcular a mano una figura así y que resultara estable y asequible. Pero gracias a la revolucionaria idea de Frei Otto, ya no era necesario realizar los cálculos a mano. Otto investigaba ansioso nuevas formas y figuras que construir. Por eso buscó su inspiración en la naturaleza y en los principios del código. Lo que hizo Otto fue construir maquetas como esta que tengo aquí. Está hecha con cuerdas, cables y un pequeño pozo de agua. Vista así no parece gran cosa, pero cuando sumerjo la cuerda en la solución jabonosa y tiro de ella, entonces ocurre algo asombroso. De la película de jabón surgen formas como esta, de estilizada belleza. Y como pueden observar, no se trata de triángulos perfectos, sino de preciosas curvas y arcos que Otto sabía que eran intrínsecamente estables. Oh, este que me ha salido ahora sí que es bonito. Cada vez que tiramos de las cuerdas, la tensión superficial crea la forma más económica y eficiente. El resultado es una figura que no solamente es estable, sino también estéticamente atractiva. Así consiguió copiar estas formas y crear pequeñas maquetas que posteriormente fueron utilizadas para construir esas innovadoras estructuras que pueden contemplar detrás de mí. Frei Otto provocó una revolución en la arquitectura. Las curvas radicales del estadio de Múnich se han repetido en incontables estructuras actuales. Y a pesar de que Otto diera con la belleza matemática y estética del código en pleno siglo XX, hay evidencias que demuestran que la misma obsesión por las formas se remonta a hace miles de años. Estas bolas de piedra labrada fueron halladas en Escocia y se remontan al periodo neolítico, o sea, a hace más de 4000 años. Encajan perfectamente en la palma de la mano. Se encontraron cientos de estas piedras, pero no está claro para qué las usaban. Eso sigue siendo un misterio. Pero imaginen cuánto tiempo y trabajo lleva tallar cada una de estas formas. Esta de aquí, por ejemplo, tiene 4 caras, dispuestas de manera armoniosa y simétrica. Esta otra tiene 6 lados, como un cubo. Y como pueden ver, algunas son realmente complejas. Esta tiene, bueno, no sé cuántos nódulos puede tener. Algunas llegan a tener hasta 160 pequeñas semiesferas. Pero lo importante es que estas piedras nos enseñan que hace miles de años ya existía una inquietud por la simetría y la regularidad. Y esa obsesión por las formas no es privativa de los antiguos escoceses. También la encontramos en otras culturas de otras partes del mundo. Los egipcios tenían sus pirámides. Pero fueron los griegos los primeros que tomaron esa fascinación natural por las formas y la convirtieron en un objeto de estudio. Pensaron que si eran capaces de comprender sus principios, serían capaces de describir el mundo entero. Y le dieron un nombre a aquella nueva idea, un nombre que significaba midiendo la tierra. La llamaron geometría. El pilar principal sobre el que se sustentaba la geometría fue el descubrimiento de 5 figuras perfectas llamadas sólidos platónicos, desde que Platón las considerara las piedras angulares de la naturaleza. Tenemos el tetraedro, con sus 4 caras, el cubo, que tiene 6, el octaedro 8, el dodecaedro 12, y el más complejo de estos cuerpos, el icosaedro, que tiene 20 caras. En la actualidad son más comúnmente conocidos como dados. Los dados de 6 caras no son muy familiares.
Y sin embargo, estas otras figuras también han sido utilizadas como dados desde hace siglos. Si son apropiadas para llevar a cabo su cometido, es porque son perfectamente regulares. Las caras que los componen son todas iguales. Y sus aristas comunes tienen ángulos idénticos. Eso significa que no hay manera de distinguir el final de uno del de otro, y que tienen las mismas probabilidades de caer sobre cualquiera de sus caras. Pero lo verdaderamente asombroso es que son las únicas 5 figuras de este tipo que pueden existir. Son los únicos sólidos perfectamente simétricos. Esa simetría casi mágica es la que hizo creer a los griegos que estas formas eran tan relevantes, tanto que las asociaron con las piezas fundamentales de la naturaleza: el aire, el fuego, la tierra, el cosmos y el agua. Sobre esas 5 formas se edificó el mundo natural. Es fácil caer en la tentación de desestimar esta interpretación por demasiado simplista. Es obvio que el mundo que nos rodea no está hecho solo de 5 perfectas figuras geométricas. Aún así, quizás debiéramos tener más fe en esa antigua intuición, porque al formular las leyes de la geometría, los griegos habían dado directamente con el código que moldea toda la naturaleza. Resulta que las intuiciones de los griegos acerca de sus formas eran correctas, pero ellos no podían saberlo, porque en aquel momento el mundo que se regía por sus leyes de geometría era completamente invisible para ellos, aunque podemos encontrar evidencias en el subsuelo a gran profundidad. Esta es la mina de Potasa Marcus, que se halla en el corazón de lo que fuera la Alemania del Este. Hace mucho tiempo que se dejó la extracción, pero todavía puede uno explorar 5.000 kilómetros de túneles. Es realmente impresionante. Nunca había visto algo similar. Yo diría que no hay nada igual en todo el mundo. Es asombroso, increíble. Y sigue hacia abajo por el túnel. La cavidad subterránea está repleta de perfectos cristales cúbicos que reflejan con precisión la geometría de los sólidos platónicos. Estos cubos son asombrosos. Fíjate, esta superficie es perfectamente lisa, y cuando llegas al borde y deslizas un dedo por él, está muy afilado. Desciende formando un ángulo recto exacto. A los arquitectos ya les gustaría poder trabajar con tanta precisión. No parece real. Y si miras dentro de ellos, puedes ver que todas las grietas forman ángulos rectos y figuras geométricas. Absolutamente irreal. Aunque en realidad esto no tiene nada de especial, solo es cloruro sódico, lo que conocemos como sal común. Lo mismo que le echamos a las patatas fritas. Lo que ocurre es que, claro, uno no se encuentra normalmente con un cristal de sal de este tamaño. Cómo se formaban estos cristales con semejante precisión fue un absoluto misterio hasta que hace algo más de 100 años se descubrieron los rayos X. La capacidad de ver el interior del cuerpo humano revolucionó lo que hasta entonces sabíamos acerca de nuestra biología. Y cuando apuntamos los rayos X hacia los cristales, un mundo invisible se reveló ante nuestros ojos. Un mundo al mismo tiempo misterioso y geométrico. Era el mundo del átomo, y estas nítidas imágenes simétricas, llamadas patrones de difracción, podían desvelar cómo los átomos individuales se agrupaban para formar los cristales de esta caverna. Para comprenderlo mejor, tenemos que pensar que estos son sombras. Así, de la misma manera que una radiografía de mi mano es la sombra de los huesos que están bajo mi piel, esta es la sombra de los millones de átomos que contiene un cristal.
En realidad es un poco más complicado, pero digamos que estas son proyecciones en 2 dimensiones de la estructura tridimensional que está dentro de este cristal. Ahora podemos analizar estos modelos y descubrir con certeza cómo se agrupan los átomos en el interior de la sal. Solo dispuestos de una única manera, sería posible que los átomos reprodujeran un patrón modelo como este. Y como cabía esperar, es, igualmente, en forma de cubo. Esta es una representación de la estructura de la sal. Las bolas de color dorado son los átomos de sodio y las verdes, los de cloro. Y es esa simetría atómica la que explica por qué nosotros vemos la misma simetría en estos cristales gigantescos. Lo que ocurre es que en lugar de los 3 átomos del modelo, en estos cristales hay millones y millones de átomos de sodio y de cloro agrupándose con rigidez para formar estos cubos perfectos. Lo más especial de esta cueva es que la perfecta disposición geométrica de los átomos se haya mantenido en esos cristales tan enormes. Constituyen una ventana abierta a la naturaleza, que nos permite observar cómo las leyes de la geometría rigen desde el nivel más elemental de los átomos. Pero lo más fascinante es que encontraremos las mismas leyes no solo en las demás rocas y minerales, sino también en nuestro propio interior. He venido al Departamento de Biología Química y Estructural de la Universidad Imperial College en Londres. Steve Matthews investiga cómo los átomos individuales construyen sistemas vivientes, como usted o como yo. Los rayos X son una radiación de energía muy poderosa y las proteínas son muy delicadas. Por eso lo enfriamos en un baño de nitrógeno líquido, con el que rociamos todo el cristal. En esta pequeña asa de alambre hay otro cristal, pero en esta ocasión se trata de un cristal de proteína. Es parte de la maquinaria de las células vivientes. Del mismo modo que hemos podido descubrir la estructura atómica de los cristales de sal por medio de los rayos X, igualmente podemos deducir la forma de las moléculas de proteína, aunque no es tan sencillo interpretar los resultados. Me resulta dificilísimo encontrar un nombre geométrico para esta forma. Parece un borrón, pero... No, aún no tiene una forma definida, pero esos borrones se agrupan y se disponen y toman forma. ¿Quieres decir que hay una estructura dentro de esa proteína y que es simétrica? Sí, eso es. Vaya, es increíble. Ahora tenemos un cilindro. Es fascinante ver cómo funciona la geometría en el interior de nuestro cuerpo. La evolución ha creado un proceso muy eficaz. La simetría es un procedimiento muy eficaz para construir estructuras de este tipo. Así que mediante un proceso evolutivo la biología ha descubierto que Sí, antes que nosotros. la geometría le facilita las mejores formas. Sí, pero si lo que queremos es encontrar simetría, será mejor que echemos una ojeada a un virus. Esto es... Eso es un icosaedro. Sí, es un icosaedro. Es una de las formas que obsesionaban a los griegos, y parece que también a los virus. Es verdad. Me llama la atención el hecho de que en el mundo físico uno espera que los cristales de sal sean simétricos, pero todos pensamos que el mundo biológico es mucho más caótico, y sin embargo no es así. Es hermoso. Las formas geométricas que se encuentran en el corazón de nuestras células son las más eficaces que puede crear la naturaleza. Parece que los griegos tenían razón. Son sus formas las que construyen nuestro mundo y le dan su belleza natural. Una obsesión por la simetría y la regularidad. El código escoge las formas unas veces por su eficiencia, las piedras angulares de la naturaleza, y otras porque sirven de soporte para la estructura en la que encajan las piezas más diminutas. Es el código natural en funcionamiento. Encajan perfectamente en la palma de la mano. Aquello que los griegos descubrieron en la teoría matemática se encuentra en el corazón de la naturaleza, desde los cristales a los virus. Todo parece muy claro. Sí, es un icosaedro. Es único en todo el mundo.
Pero en nuestro mundo no solo existen las formas geométricas perfectas. De hecho, parece aleatorio y desordenado. Para saber por qué, tenemos que dirigir nuestra atención al cielo y a los cristales que nos caen de él. Los copos de nieve se forman dentro de las nubes y caen a la Tierra en un vistoso despliegue. Y si hay algo que todos sabemos de los copos de nieve es que son perfectamente simétricos. Ya hemos llegado. Este es el laboratorio de nieve. El físico Kenneth Liebrecht ha creado un laboratorio en el que crea y fotografía esos cristales perfectos. Es una cámara de frío. En la parte inferior está a unos 40 grados bajo cero, aunque arriba está a 40 sobre cero. Esta cámara trata de imitar lo que ocurre en el interior de las nubes. En cierto sentido sí, así es. No es especialmente difícil crear cristales de hielo. Basta con tener frío y agua. Dentro de las gélidas condiciones de la cámara, deberíamos ser capaces de apreciar la geometría característica del mundo surgiendo delante de nuestros propios ojos, cuando los cristales empiezan a formarse. Ahora, con un poco de suerte, veremos cómo empiezan a formarse algunas estrellas al final de esas agujas. En cuanto cae la temperatura, millones de moléculas de vapor de agua se fusionan y se agrupan espontáneamente formando estos patrones de 6 puntas. Al menos eso es lo que dice la teoría. Pero la realidad resulta ser muy diferente. Como Ken ha descubierto en el laboratorio, es prácticamente imposible producir copos de nieve perfectos. No creo que alguno de esos sea simétrico. No, ninguno. Ni uno solo. Mira ese. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un copo de nieve perfectamente simétrico ahí dentro? Los copos de nieve absolutamente perfectos y fotogénicos son 1 entre 1.000.000, como lo oyes. ¿En serio? Algunos salen con 5 lados, otros con 3. ¿Con 5 lados? No puede ser. O 3. Y a veces solo te sale un esbozo. Mira, es difícil apreciarlo, pero este desbarajuste que ves, es un estrafalario copo de nieve. Tendemos a creer que un copo de nieve es algo perfectamente simétrico, pero esa es una noción idealizada, porque la realidad es que son mucho más complejos e irregulares de lo que pensamos. A escala molecular se muestra bastante perfecto, pero a medida que el cristal va creciendo, los átomos no se disponen siempre exactamente de la misma forma, de modo que su crecimiento depende del entorno, está subordinado a la temperatura y la humedad. Y así empieza a crecer de una manera y luego se desplaza a otro lugar de la nube y crece de otra forma y luego de otra y luego de otra. Para cuando el cristal de nieve cae al suelo, ha dejado tras de sí una compleja etapa de crecimiento, al final de la cual se ha convertido en un cristal muy complejo. Ah, ahí va. Al parecer, este es el límite con el que nos topamos cuando intentamos describir el mundo por medio de la geometría simple. Podemos ver cómo funcionan los cristales de sal de la cueva de cristal, pero realmente este es uno de los raros sitios de todo el mundo en el que puedes encontrar cristales semejantes. Las abejas emplean la geometría simple para construir sus panales. La perfección con que cumplen su cometido es el resultado de miles de años de evolución, y solo muy de vez en cuando puede uno encontrar un copo de nieve perfectamente simétrico. Porque a pesar de que al nivel de los átomos todo se forme con pulcritud geométrica, ese mismo orden subyacente se desmorona ante el embate de las fuerzas que compiten en nuestro caótico mundo. Ni siquiera la calzada del gigante es una matriz hexagonal pura. Está muy cerca de serlo, pero entre los hexágonos también encontramos pentágonos, columnas de 7 lados, incluso unas pocas tienen 8 lados. Una red tan grande de hexágonos perfectos entrelazados simplemente no existe. Es evidente que el mundo no se forma solo a partir de formas geométricas simples. El movimiento del mar y el flujo de las olas, por ejemplo, son demasiado complejos para ser explicados únicamente en esos términos.
Es difícil imaginar cómo podríamos dar con un código que desentrañase toda esa complejidad. Pero ¿y si el caos de la naturaleza obedeciera a unos patrones concretos? Unos patrones de los que no somos conscientes, pero que asumimos a un nivel subconsciente. Este granero acogió una de las grandes revoluciones artísticas del siglo XX. El pintor que se refugió en este lugar se sentía desilusionado con las técnicas pictóricas convencionales. Tanto fue así que dejó de pintar y empezó a salpicar. Fue tan controvertido como el arte que produjo. Era arrogante, autodestructivo y bebedor. Y puede que también un visionario. Se llamaba Jackson Pollock. Todavía se puede apreciar que hay pintura en el suelo. Pollock ponía un lienzo fuera, en el suelo, y luego, muchas veces bebido, dejaba caer chorretones de pintura por toda su superficie. Y una semana tras otra añadía más y más capas, y más colores. El resultado era increíble. Un gran estallido de impresionismo abstracto. Esparcía la pintura, cubría de pintura todo el espacio. Las obras pictóricas de Pollock conmocionaron el mundo del arte. Nadie había visto nada igual hasta aquel momento. La revista Life lo nombró artista del siglo. Otros se burlaron de él y calificaron su trabajo como la basura impresentable de un lunático alcohólico. Pero aunque provocaran gran controversia, la pintura de Pollock tuvo una enorme influencia. Que no será menor, a pesar de que los aparentemente desordenados garabatos sean extrañamente impactantes, irresistibles, inspiradores. Han sido muchos los que han tratado de copiar la técnica de Pollock, unos para rendirle homenaje y otros para falsificar sus obras, pero nadie ha conseguido reproducir la magia que Pollock imprimía a sus obras originales. Las obras de Pollock parecen haber captado algo del aspecto más salvaje del mundo natural, pero durante mucho tiempo nadie supo explicar exactamente qué hacía que su obra resultase tan atractiva. Hasta que el artista y físico Richard Taylor se propusiera descubrir las claves e inventó una máquina capaz de emular el excéntrico estilo pictórico de Pollock. Todo se basa en este aparato al que llamamos el poloquizador. ¿Poloquizador? Me gusta. Básicamente consiste en un péndulo impulsado. Ya sabes que un péndulo sencillo es muy regular, como un reloj. Pero a nuestro le hemos añadido aquí arriba este mecanismo que golpea la cuerda del péndulo mientras está oscilando y que provoca un tipo de movimiento distinto al que llamamos movimiento caótico. Es como si esto fuera la mano de Pollock y simula el mismo movimiento que hacía mediante ese balanceo con el que pintamos. Eso es, son procedimientos muy similares. Es muy efectivo. Recreando la técnica del artista, el poloquizador es capaz de imitarle incluso en un aspecto muy particular de su obra. Y es que su pintura se ve exactamente igual, no importa la distancia a la que uno esté. Sigues viendo los mismos patrones desplegándose ante tus ojos. Y en un cuadro de Pollock, todos esos patrones son iguales aunque sus escalas sean diferentes. Se trata de una propiedad llamada fractal. Entonces, si cogiera unos cuantos cuadros hechos a diferentes escalas y se los mostrara a alguien, ¿quieres decir que no sabrían decirme cuál está más cerca y cuál está más lejos? Efectivamente, mientras no veas el borde del lienzo, es imposible que sepas si estás a 10 metros o a medio metro del cuadro. Eso es porque ambos tienen exactamente el mismo nivel de complejidad.
Más que ningún otro pintor, Jackson Pollock fue capaz de repetir coherentemente en todas sus obras el mismo nivel de complejidad, independientemente de la escala. Es la cualidad fractal de su obra, porque aunque sea abstracta, refleja la realidad del mundo que nos rodea. Cuando empezamos a analizar los patrones ocultos en su pintura, entonces nos topamos con ese maravilloso descubrimiento. Detrás de todo lo que se ve subyace el nivel de la estructura matemática. Así que es justamente la delicada interacción entre algo aparentemente desordenado y caótico, pero que en realidad posee una estructura, y el código que oculto subyace dentro de la misma. Exacto. Y no solo se puede observar en sus pinturas, sino en cualquier otra cosa. Como en un árbol, por ejemplo. Si lo miras desde muy lejos, ves ese tronco grueso del que salen unas pocas ramas. A nivel superficial, uno diría que son un revoltijo de cosas y parecen extremadamente complejos, pero nuestro ojo puede percibir que en ello subyace también alguna estructura matemática. Pollock fue la primera persona que lo trasladó a un lienzo de una manera tan directa como ningún otro artista lo había logrado antes. Es la auténtica huella dactilar de la naturaleza. Y eso es lo más fascinante del arte de Pollock. Él trató de crear una obra desprovista de significado convencional, y lo que hizo fue encontrarse con la esencia fundamental. Porque los fractales son la forma en que la naturaleza construye el mundo. Las nubes son fractales porque presentan la misma cualidad. Las nubes gigantes son exactamente idénticas a las pequeñas. Y lo mismo pasa con las rocas. Solo por su aspecto uno no podría decir si lo que ve es una enorme montaña o una humilde roca. Y también hay fractales vivientes, como este árbol. Es fácil constatar que se trata de un fractal, porque si te fijas en una rama grande puedes observar que es una reproducción a pequeña escala del mismo árbol. Y las ramas más pequeñas que salen a su vez de las grandes también tienen la misma forma. Se trata del mismo patrón que se repite una y otra vez, solo que a diferentes escalas. Y los árboles constituyen una demostración palpable del enorme poder del sistema fractal. Su gran complejidad proviene de reglas muy sencillas. La razón por la que el árbol ha escogido esa forma es porque su objetivo es maximizar la cantidad de luz de sol que recibe. Un sistema muy ingenioso y muy simple a la vez, porque una sola regla es suficiente para crear esa figura. El árbol crece y luego se divide, crece y se divide. Y aplicando esa regla una y otra vez, obtenemos esa forma tan compleja a la que llamamos árbol. El mismo patrón se reproduce a sí mismo repetidamente a una escala cada vez menor. Es fácil comprobar la eficacia de esa regla. Crecer un poquito y luego ramificarse. Crecer y ramificarse. Y de pronto ante nuestros ojos aparece un árbol matemáticamente exacto. Pero del mismo modo que uno nunca encuentra un copo de nieve perfecto, tampoco encontrará un árbol perfecto. Pero si le añadimos una cierta variabilidad natural, diferentes capas de crecimiento, el viento y alguna incidencia ocasional, el resultado es un árbol de aspecto muy real. Y encontraremos el mismo sistema de ramificación fractal repetido en toda la naturaleza. En su interior subyace un nivel de estructura matemática. La idea de que los patrones de la naturaleza son esencialmente fractales fue formulada por primera vez en los años 70 por el matemático francés Benoît Mandelbrot. Esta es su creación más famosa, el conjunto de Mandelbrot. Su sistema de círculos y espirales se repite infinitamente a escalas cada vez más pequeñas. Y esa infinita complejidad se creó a partir de una sencilla función matemática. El salto cuántico de Mandelbrot fue sugerir que los mismos códigos matemáticos simples pudieran describir no solo los árboles, sino también muchas de las aparentemente aleatorias formas que abundan en el mundo natural. Y la demostración más palpable de esa creencia nos viene dada no por la naturaleza ni por las matemáticas,
sino por la imaginación. En la década de los 80, un informático que trabajaba para la empresa aeronáutica Boeing estaba intentando generar imágenes de los aviones creadas por computador. En Boeing descubrimos un método de crear superficies curvas bastante perfectas y decidí aplicárselo a los aviones. En las imágenes de la publicidad de Boeing aparecían montañas en segundo plano detrás de los aviones, y yo quería poner montes detrás de mi avión, pero no tenía ni conocimientos suficientes de matemáticas ni la más remota idea de cómo hacerlo. Así que lo que querías era algo que, independientemente de lo lejos o cerca que estuvieras, tuviera un aspecto natural, ¿no es así? Sí, eso es. Quería que parecieran reales, que pareciera que uno podía desplazarse por ellas con su cámara de fotos. Aún no existía un algoritmo que lo hiciese, así que yo me puse a inventarlo, a desarrollar un algoritmo que reprodujese las imágenes de las montañas. En aquella época, crear un cilindro virtual ya era una tarea casi imposible. Así que recrear de manera realista el perfil recortado y aleatorio de una cadena montañosa parecía imposible. Pero Loren tuvo una idea inspirada. Coincidió que el libro de Mandelbrot se publicó en aquel momento. Traía ilustraciones de lo que las matemáticas de fractales eran capaces de generar y me dije, si encuentro la manera de implementar esas matemáticas en mi ordenador, ya está, podré crear imágenes de las montañas. Loren se puso a trabajar para dar con la forma de coger las teorías de Mandelbrot sobre el mundo real y aplicarlas en la creación de mundos virtuales. Esta es una sencilla película que hice en 1980. El paisaje lo construí yo, a mano, utilizando unos 100 grandes triángulos. Ya, pero no parece muy natural. No, es demasiado piramidal. Pero si cogemos cada uno de esos grandes triángulos y los dividimos en triángulos más pequeños, hasta el punto en que ya los triángulos apenas son perceptibles, Loren había descubierto que se podía valer de la matemática de los fractales para convertir un puñado de triángulos en mundos virtuales muy realistas. ponemos en marcha el proceso fractal e instantáneamente cobra un aspecto natural. De unos 100 triángulos pasamos a 5 millones. Y ya está. Hubieras tenido que hacerlo a mano, cuadro a cuadro, te habría llevado 100 años. un siglo. ¿Y cuánto tiempo te llevó generar esto? Unos 15 minutos por cuadro, en un ordenador más lento que mi teléfono móvil. Ese cortometraje cambió para siempre el mundo de la animación y revolucionó Hollywood. Loren se animó a cofundar Pixar, uno de los estudios más exitosos del mundo. Cars, Monsters y por supuesto Toys deben su existencia al código, un imperio construido sobre el poder de los fractales. ¿Fue consciente en aquel momento del potencial de su descubrimiento? Bueno, enseguida, en medio segundo, me di cuenta de que era un gran descubrimiento. Todas las películas que había visto, todos los efectos especiales, esto superaba todo lo anterior. Mi corazón dio un vuelco. Y el poder de los fractales sigue estando en la base de la fábrica de películas de Pixar. Utilizan la regla de la repetición y la autosemejanza para crear peñas, nubes y bosques. En verdad, el realismo y la complejidad de esos mundos virtuales solo es posible gracias a las matemáticas. En esas películas, los fractales están en todos lados. Generan la textura de las rocas y dan vida a la selva. Que esos mundos imaginarios sean tan realistas es la muestra del poder que tienen las matemáticas para describir la complejidad de la naturaleza. Son la evidencia de que hemos divisado el código que gobierna la forma del mundo. Pero se trata de un código muy complicado. Si queremos entender la forma del mundo,
tendremos que empezar por considerar el funcionamiento de la geometría de las formas al nivel más simple. Debemos tener en cuenta que el universo es perezoso y que siempre buscará la solución más eficiente. Y que al nivel de los átomos, el mundo está estructurado según rígidas leyes geométricas, que fueron formuladas por primera vez por los antiguos griegos hace miles de años. También tenemos que apreciar la complejidad de dicha geometría evolucionando en competencia con las fuerzas del mundo natural. Y eso significa también comprender cómo la aparente aleatoriedad que observamos a nuestro alrededor está sometida al dictado de reglas matemáticas, como los fractales. Reglas que pueden explicar los patrones a que obedece todo, desde el caos de las pinturas de Pollock a la estructura de los árboles y al realismo de los mundos virtuales. Esa es precisamente la belleza del código. Por muy complejo que nos parezca nuestro mundo, el código nos ofrece una razón, una explicación primaria de por qué las cosas parecen y se comportan de una determinada manera. Es el código de leyes de la naturaleza.